pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Qué maravilloso de poder estar en la casa de Dios. Amén. Cuando está cargado el aire en la atmósfera, el Espíritu Santo me hace sentir a veces y atacamos. Hay que atacar, no hay que tener miedo. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo, sino que los demonios te tienen que tener miedo a vos, decirle. Vamos a decirle, los demonios te tienen que tener miedo a vos. Amén. 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 Nuestra lucha no es carnal, no es los puños, no es el 38, el 45, no es la pandilla, es espiritual. Es espiritual. Amén. No peleamos con la suegra, no peleamos con el hermano, no peleamos con nuestro esposo, con nuestro hijo, nuestra hija. Peleamos con fuerzas demoníacas que te quieren robar la paz, el gozo y la bendición. Amén. Gracias, chicos. Aleluya. Qué maravilloso. ¿Cómo están felices? Amén. Dios avisando a tu cara. Qué lindo verte, decir, vamos, estamos en familia. Gira para atrás, decirle qué lindo verte. Hay un fondo suavecito, si me pueden dejar. Gloria a Dios. Aleluya, a ver si el tiempo que tengo para compartir. Quería enseñar algo con respecto a que algunos me estaban preguntando el otro día, que estuve compartiendo. Estoy un poquito congestionado, no se preocupen. Ayer casi, viernes de la madrugada que fuimos con los chicos de la alabanza, venía temblando en la moto de Chucho, frío, pero el Señor me levantó. Amén. Por ahí me contagiaron algunos que estaban engripados. Pero bueno, como tenía neumonía, me tengo que cuidar de la gente que está engripada y del fresco. Mati, deja de madrugar por ahí entonces. No. Me tengo que cuidar, por eso estoy un poco, pero me estoy recuperando un poquito, estoy medio apagada mi voz, pero igual le doy palo al diablo. Amén. Él no descansa para destruirte. Dale palo, decirle, ¿qué dale palo? No, decirle, hay que darle palo. Y habíamos hablado la vez anterior. ¿Se acuerdan de qué había compartido la vez anterior? La última vez que compartí, ¿sobre qué era? Acá las chicas que estaban atentas ese día. ¿Sobre qué? Los dones. ¿Sobre qué? ¿De qué? ¿Allá? ¿Sobre qué? Agustín dijo algo, dio un pantallazo Agustín ahí, que estuvimos compartiendo el otro día. ¿Sobre qué éramos qué? El cuerpo de Cristo, y que cada uno tiene una función dentro del cuerpo. Si sos cuerpo, algo tenés que hacer. Hablamos un poco del servicio y hablábamos que no todos son apóstoles, que no todos son profetas, que no todos tienen el don de milagros, que no todos sirven, sino que cada uno Dios le da la capacidad según lo que puede llegar a desarrollar esa persona. Amén. Y habíamos hablado sobre los 5 ministerios dentro de la iglesia. El ministerio, ay Dios mío, el ministerio se le ungió a nuestro pastor hace poco. El ministerio primero, ¿se acuerdan de qué era? Apóstol, después profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Se acuerdan que yo le había enseñado por la mano? El apóstol que abraza los 5 ministerios, el profeta que direcciona, el evangelista primero que junta las almas, el pastor que está casado por la iglesia y el maestro que sostiene la mano, que es la palabra. Amén. No te podés olvidar, decirle al lado, ¿qué tenés? No te podés olvidar, decirle. Acá están los 5, decirle. ¿Hay algún apóstol acá? Ah, más usted. ¿Hay un apóstol? Sí. ¿Profeta? Sí.
Evangelista. Amén. Tan fuerte, hija. ¿Habrá un pastor acá? Amén. Maestro de la palabra. Amén. Le hablamos sobre el servicio, que tenemos que hacer algo. Algo tenés que hacer. Aleluya. Y era fuerte porque decía, no sos un parásito dentro del cuerpo. Algo tenés que hacer. Limpiar, mirar qué hace falta. La puerta, ¿se acuerda un poquito ahí? Amén. Más te dio palo ese día. No. ¿Cuántos escucharon ese mensaje y lo pusieron por obra? O solamente fue un mensaje nomás. Algunos hermanos me habían preguntado sobre los dones del Espíritu Santo. Se acercó alguien y me dijo, ¿cómo yo puedo saber si tengo el don de discernimiento o el don de ciencia? Me contaron algunas cosas y no tengo tampoco el tiempo, la verdad, para poder explicar, porque es muy amplio, muy profundo el tema de los dones. Pero voy a tratar de resumir hoy sobre los dones del Espíritu Santo. Que podamos prestar atención, porque cuando nosotros nos acercamos a Cristo, aceptamos, lo recibimos al Señor en nuestro corazón, automáticamente Jesús pone un don, no un talento, no una habilidad, sino un don espiritual. Talento es otra cosa, capaz sos bueno para vender, sos bueno para jugar al fútbol, capaz sos bueno para dibujar, son talentos, pero dones son habilidades espirituales sobrenaturales sobre la vida de una persona. O sea, cuando recibiste a Cristo en tu corazón, se te fue dado un don que traducido es un regalo. Amén. Se te dio la salvación. ¿Y qué más te dio? Un don, un regalo. Ahora la pregunta es, ¿qué don tenés? ¿O sabés cuántos dones hay en la Biblia? ¿Cuál será que tengo? Y es necesario que la iglesia, porque los dones son para la iglesia. Amén. Y si no estoy utilizando, no estoy ejerciendo lo que Dios confió y depositó en mí, me voy a secar dentro de la iglesia. Disculpe, voy a tomar cada rato porque se me seca la garganta. Entonces, es necesario saber y operar en el don que el Señor asignó sobre mi vida. Amén. Todos aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Todos somos creyentes. No hay ningún nuevito. Si no le hacemos la oración y recibe el don. Amén. Ahora no sé qué don. No el don de la verdulería, sino un don espiritual, una habilidad espiritual. Y la palabra enseña en 1 Timoteo capítulo 14. No me voy a detener en los versículos porque sé que es bastante amplio. Cada don me lleva 1 hora y media, 2 horas explicando. Pues dice Lucas está atrás. Entonces, no sé cómo lo voy a resumir. Lo voy a tratar de resumir obviamente en minutos, porque es un estudio. Amén. Es una enseñanza profunda para la iglesia. Hoy no vengo a profetizar, no vengo a predicar, a declarar, sino vengo a enseñar. Me gusta enseñar la palabra a mí. Amén. Ay. ¿A cuánto le gusta enseñar la palabra? Amén. ¿O cuánto le gusta lo profético nomás? Quiero que me suelte esa palabra. Necesitamos del alimento. Decía un pastor, no vas a vivir siempre de hamburguesas. Tenés que comer un guiso, un estofado, una sopa, un locro, algo para alimentarte. Amén. Muchos viven de hamburguesas. No tenés plata, por eso. Anda bien, bonita. Qué capo te logra. Quiero que me preste atención, hermano, hermana. Predicar al lado, decirle, decía el pastor Cacho Oves de la iglesia de Ledesma. Decía, predicar al que tenés al lado, decirle, y todo ahí. El pastor Rolly Sánchez también decía lo mismo. Predicale, decirle al lado. Vamos, decirle, no tenga miedo, no le va a morder la oreja. En 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 14, el apóstol Pablo dice que no descuidemos el don que nos fue dado. No voy a detenerme en el versículo, pero anoten y lean en su casa. Y en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 16 dice el apóstol Pablo a Timoteo,
que recibió el don del Espíritu Santo por la imposición de mis manos. Hablando de los dones espirituales, de las habilidades sobrenaturales. Aleluya. ¿Qué es un don? Es un regalo de Dios Amén. hacia nosotros, los hijos. ¿Sí? Pero vamos a detenernos y vamos a leer acá en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 1. En muchas iglesias, yo sé que acá también se enseñó los dones, ¿sí o no? ¿Se enseñaron sobre los dones del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Sí o no? Amén. Entonces no me va a ser muy difícil enseñar o explicar un poquito, porque solamente quiero dar un pantallazo. Pero hay muchas iglesias que no operan en los dones. Ya no hablan de los dones del Espíritu Santo. Hablan de otras cosas, hablan del éxito, hablan de la multiplicación, hablan de la prosperidad, hablan de la gracia, hablan de muchas cosas, pero la iglesia en sí, si vas a las redes sociales o vas a YouTube, buscar con respecto a los dones, no vas a encontrar mucha información. Ya se fue apagando eso en las iglesias. No se habla mucho. Y ya no se ve más como antes se veían los dones que operaba la iglesia. Pero son herramientas espirituales que el Señor nos entregó a nosotros. Amén. Que tenemos que esconder o utilizar para bendición. Amén. Entonces es muy importante saber los dones y saber y discernir y pedir al Espíritu Santo que nos revele o nos muestre qué don tenemos nosotros para poder ayudar al cuerpo de Cristo. Amén. Y el apóstol Pablo entra diciendo: no quiero hermanos que ignoréis, no sean ignorantes acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo ya da un pantallazo diciendo: no sean ignorantes porque hay dones espirituales que Dios depositó a través del Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes. Amén. Así que ese lado de los dones son verdaderos, es real. La Biblia habla sobre los dones. Versículo 4. ¿Qué dice, hermano? Ahora bien, hay diversidades dones. Por el Espíritu es el mismo. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidades de ministerios. Pero el Señor es el mismo. Hablando que es el mismo Espíritu el que da los dones, porque vamos a desarrollar los 9 dones que están aquí en la palabra. Si alguien me puede alcanzar un pañuelito, le voy a agradecer, por favor, porque al agacharme ya. Versículo 7. Pero cada uno les dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Gracias, hermanita. ¿Para qué? ¿Los dones para qué? ¿Para qué? Para provecho. Amén. Aleluya. Acá el versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de qué. Vamos a leer todos juntos. De sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Presta atención que el apóstol Pablo está remarcando cada vez que habla de un don, habla del mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidad por, acompáñeme hermano, por el mismo Espíritu. Versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Amén. Hay 9 dones. Obviamente la palabra cuando estudias hay otros dones también. El don de servicio, de administración. Hay varios dones. Algunos dicen que son arriba de los 20, 25 dones. Pero el apóstol Pablo acá se detiene solamente en 9 dones.
quiero rápidamente de poder desarrollar estos 9 dones, si me da el tiempo, y que pueda prestar atención, porque ahí el Espíritu Santo le puede revelar o le puede mostrar qué don tiene usted. Amén. Dice el apóstol Pablo, el don de, ¿cómo arranca diciendo? El don de sabiduría. Si alguien me quiere acompañar, los chicos están todos dibujando acá. ¿Vení, Luquita? Vení, minero. Vení, papi. No es una sabiduría humana, sino es el don de sabiduría. Amén. ¿Qué es el don de sabiduría? No es una sabiduría humana dada por un hombre o por un estudio, por un colegio, sino es una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para guiar, para aconsejar, siempre llevando a la persona a hacer la voluntad de Dios. Amén. Y la mayoría de las personas que están liderando, que están dentro de un flujo de influencia de personas, necesitan tener el don de sabiduría, Amén. porque es guiar a la persona a tomar buenas decisiones. No es lo mismo pedir un consejo a una amiga o a alguien que no tiene experiencia, a una persona que realmente sabe la escritura, tiene experiencia y que te va a guiar, Amén. te va a aconsejar para salvar tu vida Amén. y te va a llevar a la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Conoce a alguien que tiene ese don de sabiduría? Que cuando te acercas a esa persona, la persona tiene la palabra justa, correcta que necesita. Porque tenés que estar preparado porque te va a confrontar. Amén. Y a veces queremos escuchar lo que a nosotros nos gusta escuchar. Sí. Ay, Dios mío. Aleluya. Pero el que tiene el don de sabiduría te va a decir la verdad, Amén. aunque te duela. Ahora está en vos en la humildad de recibir ese consejo, esa palabra, esa corrección y llevarla por obra, y ese consejo te va a salvar tu vida Amén. y te va a alinear a la voluntad de Dios, aunque sea malo o bueno. Dijo Jesús en el Getsemaní, que se haga tu voluntad, no la mía. Pasa de mí esta copa, yo no quiero. Amén. Entonces, la persona que tiene el don de sabiduría, y eso podemos ver en Hechos capítulo 6, versículo 10, cuando Esteban empezó a hablar con denuedo, lleno de sabiduría, dice la palabra, y dice que los enemigos no podían contradecirle, porque él estaba hablando palabras de sabiduría de parte del Espíritu Santo. Por eso le dio bronca a los enemigos y lo mataron metiéndole piedra. Ahora, qué importante que un líder tenga sabiduría para poder guiar a sus discípulos o al ministerio que fue asignado. Y siempre nosotros vamos a tratar con personas con situaciones graves y tenemos que saber cómo actuar. Por eso el sabio Salomón dice que tiene un caso en el palacio y viene una mujer con un bebé. ¿Se acuerdan la historia? Sí. Y viene la mamá del bebé. Entonces, él es mi hijo. No, él es mi hijo, ella me robó mi hijo. ¿Se acuerdan la historia? Sí. En ese momento Salomón tenía que tener ¿qué? Sabiduría para tomar una decisión, dar un consejo. Entonces Salomón dijo, vamos a cortar por la mitad al bebé y llévate la mitad vos y llévate la otra mitad vos. ¿Y qué hizo la mamá? No, que se la lleve ella enterito. Y la otra mujer se rió. Entonces ahí donde tuvo el discernimiento y la sabiduría de decir, sáquelo del bebé porque ella es su mamá. Aleluya. Y hay situaciones en la vida que vamos a pasar que necesitamos tener la sabiduría de Dios para emprender, Amén. para estudiar. Aleluya. Dios mío. Yo conozco una pastora hace muchos años que tenía una calidad, tenía el don de sabiduría. Y nuestra pastora también tiene. Si hablaron con nuestra pastora acá, tiene esa calidad. Porque no es normal el consejo. No es normal. Porque las palabras son tan profundas que cuando te va hablando te va entrando algo adentro. Amén.
Y cuando estaba un poco yo medio bajoneado en el ministerio, iba la pastora. Y la pastora me sentaba y me decía, te escucho. Y no, y esto y lo otro. Y que... 2 palabras me decía y me daba vuelta la cabeza. Gloria a Dios. Decía, wow. Amén. ¿Por qué? Porque tenía el don de sabiduría. Amén. ¿Conocer a alguna persona así? Que viene todo alterado, todo nervioso. Tranquila. ¿Qué te pasa, mamita? No, pasa que yo me agarré. Con esa dulzura, con esa paciencia, con ese amor. Amén. Y te conviene no juntarte más con esa persona. Aleluya. Porque si vos seguís juntando con esa personita, te va a pasar esto. Y tal vez otro te dijo lo mismo, pero no te entró. Pero te dice esa persona que tiene el don de sabiduría y te entra dentro de Amén. algo. Aleluya. Amén. Y necesitamos los líderes, y acá estoy yo primero, por eso no hablo de nadie. Yo siempre le pido al Señor, dame sabiduría en una situación con los jóvenes o con Amén. tu matrimonio, que estamos con los matrimonios ahora. Dame la sabiduría para poder dar un buen consejo. Amén. No manipularle a la persona, no controlarle, sino dar un consejo según lo que dice la palabra. Amén. Y lo que a él le conviene y le va a salvar la vida. Amén. Aleluya. Tal vez alguno tiene acá el don de sabiduría y no se da cuenta, o no lo sabe, pero tiene el don de sabiduría para guiar, para aconsejar, Amén. para corregir. Amén. No vaya cualquiera a pedir un consejo. No cualquiera andar a abrir tu corazón, después se entera todo el barrio. Sí, Ay, se me amén. tapó eso. Sí, pasa. Fíjate a quién le vas a contar y si esa persona te va a dar una palabra, un consejo sabio que te va a ayudar y te va a potenciar. Amén. No me quiero detener, hermano. Segundo, ¿qué dice? ¿El don de qué? Palabra de ciencia. Vení, Agu. No voy a detenerme, obviamente, para poder desarrollar bien los dones. Te estoy dando un pantallazo para que usted pueda tener un conocimiento y pueda discernir en el Espíritu. Ese don, yo me muevo en eso. El don de ciencia es el don de palabra de conocimiento. Dios confía en esa persona para volcar ese don, para mostrar del pasado de la persona y el presente de la persona. Amén. Anote eso, no el futuro, sino el pasado de la persona y el presente de la persona. ¿Cómo está? Amén. Ese don te puede dar la habilidad y mostrarte cómo está espiritualmente la persona. Ese conocimiento. Hable, pastor, apóstol. Sí. Cuando hay una palabra de ciencia, tenemos que saber, cuando decimos, por ejemplo, lo que le pasó a la persona que se cayó, por ejemplo, vos soltás una palabra de ciencia y te tropezaste con una manguera y muchas veces cometieron el error de decir, Dios solamente dijo, se tropezó con una manguera, pero nosotros agregamos, era una manguera verde. Había uno que nos pasó en Calafate, con el Marcelo Casagrande, con la palabra de ciencia, otro, y dijo, no era la manguera verde, era otro color. Entonces se quedó mal el que soltó la palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque lo que te dice solamente esa palabra tiene que decir, no agregar el color, porque era la manguera nomás, que hizo el tropezar y se cayó y se lastimó, y eso llevó un proceso, y por eso le estoy diciendo cómo una palabra de ciencia se suele. Amén. ¿Escuchó? Amén. La palabra del conocimiento, como decía el pastor. Cuando estamos orando, esto tengan cuidado, estamos orando hacia una persona, el Espíritu Santo va a confiarte algo íntimo.
está pasando o que pasó. ¿Sí? Tengamos cuidado porque Él nos está revelando para ese momento, no para subir en Facebook ni en Instagram lo que tiene esa persona, sino para ayudarle, darle las herramientas. Amén. Yo recuerdo hace muchos años cuando fui a predicar en Machagay, en una congregación, congreso de jóvenes. Ahí yo pude entender que tenía el don del conocimiento, de la ciencia. ¿Por qué? Porque terminé de predicar y el Espíritu Santo me dice orarle a la persona que está de atrás. Y había una cantidad de gente y esta persona estaba un poco, digo la verdad, estaba un poco sucia, estaba un poco así dejada. Salió de trabajar, obviamente. Yo estaba cansado ya, ministré demasiado, estaba cansado. Pero el Espíritu Santo me decía, orarle a esa persona. Y yo con poquita fuerza le llamo a la persona y empiezo a orarle. Y el Espíritu Santo me dice, fue una persona que salió del casino, que gastó toda su plata, perdió su familia, perdió su camioneta blanca, perdió todo, pero el Señor le devolvió porque se arrepintió de corazón. Amén. Y es un empresario de... Hay que estar atento ahí, Y ahí donde jugó el miedo en mí. ¿Le digo o no le digo? No es decir mentira. ¿Le suelto o no le suelto? ¿Le pasó eso o no? Cuando Dios te revela algo, te muestra algo, todo con color detallado. Yo le suelto, si me equivoco, me equivoco. Así el Señor me muestra que fuiste un empresario que así, todo como el Espíritu Santo me dijo. El muchacho no lloró, el hombre no lloró, no hizo nada, no tembló nada. Deja caer el rey. Porque viste la primera señal que llora, le estoy pegando. No. Pero en serio. Pero Dios te va a levantar como un empresario, vas a recuperar todo lo que perdiste. Amén. Y vas a ser un empresario que va a sostener la iglesia. Amén. Yo seguía ahí soltando la palabra, me fue revelando el Espíritu Santo. Y me fui. Si él no quiere, lléveme para la oficina por la duda. Me fui a la oficina. Y el hombre me estaba esperando allá afuera. Hasta que yo salga de la oficina. Dios mío, dije yo. Y el hombre me dice, ¿puedo hablar un ratito con usted? Pasa que ya me estoy yendo, me están esperando para cenar, ahí me están apoyando los pastores. No, pero quiero contarle algo. ¿Usted de dónde me conoce a mí? No, de ningún lado. No, porque todo lo que usted me dijo es verdad. Perdí una empresa tenía una pollería, perdí todo por el casino. Perdí mi familia, perdí todo, perdí esto, perdí lo otro. Y quedé en la nada, en la ruina. Pero hubo un pastor que me predicó, volví a la iglesia, el pastor que está congregando, el pastor que es el pastor general de la iglesia acá. Él me predicó y yo volví, recuperé, tengo mi camioneta blanca, una Jaime, tengo una tráfico donde reparto los pollos, hago esto, hago lo otro. Y yo sembré para todo el cielo raso de la iglesia. Pero estoy contando mi experiencia, hermano. Despejé de esta cara. Y quiero honrarle, me dijo, con una ofrenda. Tenía conocimiento, el tipo tenía revelación. Aleluya. Le quiero dar una ofrenda. Porque conozco pocas personas que te revelan todo tu pasado y tu presente. Bueno, y él me dio una ofrenda que le cuento o no le cuento. Esa ofrenda lo compré una moto, una Honda Wayne en ese tiempo. Era Jessica moto. Pero fíjese como el don, la revelación. Yo no profeticé no le dije las cosas para que me bendiga. No, yo ni sabía que era empresario con la pinta que tenía. Pero me animé, ahí fui ejerciendo el don de ciencia. Amén. Y ahí me fui dando cuenta el don que tenía. Fue una jovencita, tenía 15, 16 años. Te veo a los 6 años que estaba escondida bajo la cama con tu peluche porque vos le veías a tu mamá como tu papá le pegaba a tu mamá. Y todo, le revelaba todo. Y la nena, güey, pero ¿quién te dijo si vos no estabas ahí? Ahí yo me di cuenta y fui desarrollando ese don. Tengan cuidado porque esto le está confiando algo muy valioso de la persona. Y a veces utilizan ese don
para poder prejuzgar y juzgar a la persona. ¿Qué te hace vos? Y el Espíritu Santo me mostró que recién vos veniste a hacer tal cosa, ¿verdad? Se puede ir de la iglesia, se puede ofender. Dios mío. Entonces, el don de ciencia, el don de conocimiento, es para revelarle algo oculto de la persona, de su pasado y de su presente. Amén. Jesús lo dijo a la samaritana, Juan capítulo 4, versículo 17. El marido que tiene no es tuyo, sino tú tenés ¿cuánto? 5 más. Le reveló todo su pasado. Era brava la samaritana. Y se sorprendió porque Jesús le dijo la verdad. Entonces ese don es para revelación, para animar, para exhortar, para corregir y para ayudar al creyente. Amén. No para juzgar, no para agarrar ese don y yo a poner, te voy a hincar ahí siempre lo mismo. Nadie sabe, yo sé porque el Espíritu me reveló. El Señor confió en vos ese don. Amén. Aleluya. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Tercer don, rápido. ¿Tengo tiempo o no? Sí. ¿El don de qué dice? Sanidad. Sabiduría, ciencia y fe. ¿Dice ahí? El don de fe. No es la fe natural o la fe que salva o la fe que tenemos habitualmente, que creemos en el Señor. ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. Amén. Es una fe. Todos fuimos llamados a tener fe. El Señor dice la palabra que puso una medida de fe a cada uno de nosotros. Pero este don de fe es una habilidad, ¿sí? Es una habilidad muy diferente a la fe normal o común. Es una confianza extrema a Dios. Esa fe que mueve montañas. Esa fe que para uno es imposible, pero para esa persona es posible. Amén. Amén. Me encantaría tener ese don. ¿A cuánto le encanta tener ese don? Amén. Es la fe. Lo que vos declarás, sabés que Dios lo va a hacer. No dudás. Porque vamos a ser sinceros, hermano. Vamos a sacarlo acá un poquito. A veces dudamos del poder de Dios, ¿sí o no? Porque nos agarra fiebre y lo primero que hacemos tomamos un cura plus. No oramos, decimos, Señor, saca de mí esta. Y después, ¿te acordás de cuando tomaba cura plus, cuando tomaba caramelo de miel, cuando... Después te acordás de Dios. Pero la persona que tiene el don de fe, automáticamente tiene la confianza puesta en Dios. Amén. Y tiene esa seguridad que lo imposible que vos estás pasando, yo voy a orar por vos porque eso se va a cambiar. Amén. Es una fe sobrehumana. Sobre tu mente limitada. Esa fe que dice, hoy va a llover. No, pero mira el sol que hay. Hoy va a llover. Amén. ¡Wow! Hoy vas a recibir una noticia, una buena noticia. Acordate. Amén. Alguien va a venir, va a golpear la puerta de tu casa. Yo lo creo. Amén. Hoy es tu milagro. Amén. Aleluya. Amén, decía hoy. Gloria a Dios. Si la persona tiene el don de fe y que está soltando eso, agarralo, hermano. Amén. Porque eso va a suceder. Amén. Eso va a ocurrir. Aleluya. Por eso ese don es una habilidad sobre, o sea, todos los dones son sobrenaturales, pero hay dos dones que voy a explicar un poquito si me da tiempo. Pero la fe es algo que mueve montañas, Amén. cosas imposibles para el ser humano. Es como que, como dijo el pastor, pregunté pastor con todo el del gato, detente gato ahí. El gato se va, detente, el gato que vos tenés esa fe que el auto del pastor es blanco, pero se va a convertir en Amén. el auto. Bueno. Amén. Mañana va a aparecer con un BMW. Amén. Aleluya. Ay, Dios mío, pues usted. Pero esa fe ¿A quién tiene esa fe? que
Totalmente rompe los límites, porque tenemos un límite, ¿sí o no? Amén. Tenemos una medida de fe, vamos a ser sinceros. Ay, bueno, pensé que yo lo mataba errado. Entonces, está el don de sabiduría, el don de ciencia y el don de fe. Después que sigue, el don de sanidad. Venga, Flor. El don de sanidad. Aleluya. Este don opera en varias maneras, el don de sanidad. Físicamente, espiritual, emocional, física, emocional, en el alma, en la mente, en el espíritu. Este don demuestra la capacidad y el poder de Dios y el amor hacia una persona. Amén. Podemos ver en Hechos capítulo 3, versículos 6 al 8, Pedro, cuando iba al templo de la hermosa, dijo: levántate al cojo, se levantó. El don de sanidad, el don es la habilidad que Dios deposita en una persona para poder orar por un enfermo. ¿Dónde están los evangelistas? Amén. Pero no es algo instantáneo, como el milagro que van a decir otro don, sino que la sanidad se puede producir el milagro, o sea, se puede sanar en el momento, pero tal vez no. En el momento, cuando el pastor siempre dice en la campaña, ¿sí o no, pastor? Oramos por los enfermos y revísese en su casa, si en su casa puede recibir. Eso es la sanidad. Es como el ciego, cuando Jesús le dijo, escupió, hizo barro, le puso, vete al estanque de qué. Ahí te vas. En el proceso, en la caminata, recibió la sanidad. Aleluya. Esta persona también puede actuar mucho en la sanidad interior. Hay personas que tienen esa habilidad, hermano, para poder hablarte, aconsejarte, pero también para ministrarte tu espíritu, Amén. tus emociones. La sanidad interior, si fuiste abusado, rechazado, menospreciado. Y acá el pastor predica, y predica el apóstol, y predica el profeta, y predica la del diácono, y predica, y hacen talleres de sanidad, y hacen talleres de liberación, pero la persona que tiene el don de sanidad tiene la habilidad de poder ayudarte. Amén. No cualquiera. Por eso no solamente el don de sanidad es para lo físico, sino también para las emociones. No es un psicólogo, vuelvo a repetirlo, por las dudas, sino tiene esa habilidad de poder sanar tu interior, sanar tu espíritu. Si tu alma está fragmentada, ahí donde la persona opera en esa sanidad profunda y te toca ahí donde te duele, Amén. pero para sanarte. Amén. ¿Vamos rápido, sí o no? ¿Va entendiendo? ¿O arranco vuelta? No. El don de sanidad, ahora sí el don de milagro, ¿sí, Gastón? ¿El don de qué? ¡Wow! Este don me encanta. Son actos sobrenaturales que desafían la ley terrenal, la ley natural, demostrando la autoridad y el poder divino de Dios. Este don se ve en la resurrección de muertos. En cuando decís se detiene la lluvia y la lluvia se detiene. Y cuando decís que llueva y llueve. Rompe la ley natural. Es un milagro creativo. La multiplicación de los panes y los peces, el don de milagros. ¿Te pasó eso, no? Que estaba poquita comida y vos oraste. Multiplica, Señor, y diste comer a 5,000, sin contando las mujeres y los niños. Amén. Oraste por alguien que estaba en el cajón ya velándolo, que estaban velando y resucitó. ¿Oraste? ¿No? Entonces no tenés don. Es un don que va conectado con el don de... Se lo voy a explicar un poquito más adelante si me da el tiempo. Pero es el don de milagros. Amén. Esa vuelta conté
El milagro del apóstol Maldonado cuando vino a la iglesia del apóstol de Demás. ¿Se acuerdan que conté? Creo que fue una vigilia. Eso me impactó a mí, nunca jamás vi. Eso impactó mi incredulidad, mi fe, todo mi mente. Al no tener la oreja, tenía solamente el huequito, no tenía esto. Y muestra la cámara, yo lo veo, estaba en la tercera fila, lo miro al chico, al jovencito. Y el apóstol llama a los que tenían problemas de oír. Y yo le veo y lo miro la pantalla, y la pantalla no tenía oreja, tenía un huequito. Y el apóstol ora, y al ratito se escucha un grito. Todo corriendo. Se le formó toda esta carne. No, los milagros se crece. Yo creo en eso, hermano, no digo que no es cierto. A Horacio Baena lo amo, al evangelista. Que crece y los pies crecen, sí. Pero esos milagros, que voy a decir, ¡pum! Impresionante, que se deformen toda la oreja. He visto paralíticos con la pierna flaquita y la otra pierna, y crece la pierna, y se levanta, y sale corriendo. Amén. He visto también Benny Hinn, en su tiempo, no tenía un brazo y se le deformó el brazo, salió el brazo. Amén. En serio, Matías, y lea, hermano, la historia, busque. Milagros sobrenaturales. El pastor seguramente tiene algún milagro, pastor. Sobrenatural. No, eso no puede ser. Es porque tiene el don, opera en el don de milagros. Amén. Amén. ¿Tendrá alguien ese don? No, más. Yo ni puedo orar porque la que tiene fiebre es mi hijo y mi hija y orar por milagros. No la hermana milagros, sino el don de milagros. Eso se puede ver en Juan capítulo 6, versículo 1 al 14, cuando Jesús multiplicó el alimento, el pan y los peces. Es algo sobrenatural. Amén. Después sigue diciendo el don de profecía. ¿Quién viene? Emiliana. El don de profecía. Es el don de profecía. No es el oficio de profeta. Yo esa vuelta expliqué un poquito, no quiero detenerme. ¿Sí? Está el que es profeta por naturaleza, porque todos proclamamos la palabra de Dios, todos somos profetas. Después está el don profético, después está el oficio de profeta, que es evidente. Eso estudié en la escuela profética. Pero el don profético, este don implica en proclamar la verdad de Dios. Puede revelar el futuro y el presente. ¿Y el don de ciencia qué era? El pasado y el presente. ¿Y el don profético? El futuro y el presente. Te puede evitar 1000 problemas. Qué lindo cuando te anticipan el peligro. Cuando te dicen por ahí, no, cabezón. Cuando te dicen acá o una semana vas a ver esto. Ay, Dios mío. Fíjate, mira la actitud, fíjate por este lado y mira esto y te vas a acordar de mí. Algunos se van a acordar que yo siempre les digo. Y así pasa. Pero nosotros caprichosos, cerrados, orgullosos, hacemos lo que nosotros queremos. Y ahí donde caemos en la trampa de Satanás. Amén. El profeta te evita el problema. Amén. La muerte. Amén. No, poco amén. Allá me ayudó Tomás. Porque el don profético te exhorta, te anima, te levanta. Amén. Pero te dice la voz. Amén. Aleluya. Aunque te duele y te pique, rascate, porque el profeta te va a decir. Amén. Y vos le vas a camuflar, no es tan así, que exagerado que sos. Y así pasa. Amén. Y el profeta siempre que tiene el don profético te va a guiar con respecto a la palabra. No va a decir cualquier verdura. El que tiene el don profético lee Biblia. Así que aquel que quiere ser profeta tiene que leer Biblia. Aleluya. Poco amén, allá, aleluya, no escuché. Tiene que leer palabra. Amén. Yo no puedo profetizar cualquier mandarina nomás y decir así te va a ir a vos y te veo un auto blanco que viene para tu vida y vas a ser un policía, así. Y no
pasa nada. La evidencia de que tiene el don profético se cumple cada profecía. Amén. Pero se cumple cuando la persona cree y camina en esa palabra profética. Después está el oficio de profeta. Esa es otra cosa. ¿Sí? Yo en lo personal, y acá le confieso a usted, iglesia amada, se lo dije al pastor, yo tengo el don profético. Amén. No tengo el oficio de profeta, no soy vidente. Yo opero en el don profético. Todos me llaman profeta, me dicen profeta, porque todas las profecías y todas las palabras que he soltado, gracias a la misericordia de Dios, se cumplieron. Y cuando doy una palabra, un consejo de parte de Dios, así pasa. Amén. Pero no soy un profeta de oficio. Tengo el don profético. Amén. Que eso se activa y se desactiva. No es que todo el día está profetizando ahí. El sábado pasado, creo que le conté a los chicos de la alabanza, cuando subí al final, ya estaba preparada la atmósfera. Viste que pasó Romina, pasó Zulma, pasó Jackie, pasó. Y yo estaba preparada. ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas? Yo subí y la atmósfera ya estaba. Amén. Y ahí olfatea que tiene el don profético, la unción, el mover. Y automáticamente empecé a profetizar. Amén. Porque la atmósfera, no es que yo ahora empiezo a profetizar ahí, Gastón, yo veo una nube negra que viene sobre su cabeza. No. Según lo que se activa y se desactiva, no es que una palanquita, no. Es como que Mati se activa, se desactiva como el don. No, te quiero dar a entender para que usted pueda comprender, porque es profundo la enseñanza de la pastora. Entonces, según la atmósfera o según el lugar, se activa ese don, es como que wow, y empezar a profetizar. Y ahí donde el Espíritu Santo te saca el velo y puede ver todo lo que tiene la persona, lo que está haciendo, lo que hizo y lo que va a hacer. O sea, opera, el don profético opera en todo eso. Amén. Aleluya. ¿Tener don profético? No, Mati. No, pensaba que es para exhortar, consolar y edificar. 1 Corintios capítulo 14, versículo 13. Ahí habla la función. Y el apóstol Pablo dice: busquen y anhelen el don de profecía más que todos los otros dones. Ay, no quiero detenerme mucho acá. Pero está hablando de que la iglesia tiene que anhelar el don profético para proclamar la palabra de Dios, para ayudar al creyente. Yo no te voy a juzgar. ¿Qué gano juzgándote yo a vos? ¿Qué gano yo acusándote? Yo quiero ayudarte, hermano. Amén. Aleluya. Y si te estoy diciendo que no camines por ahí, porque hay una trampa que el diablo preparó, ¿qué tan exageradas son? Más que sabe lo que quiero. Escuchen y van a aprender y se van a evitar los problemas. Amén. Dios mío, es para ayudarte. El profeta te va a exhortar y capaz no te va a gustar, te va a picar. Pero es para ayudarte, hermano. Amén. No es para acusarte ni para enseñar. Y no se cree, ahora el profeta, esa está ahora. Hermano, si todos los dones operan, ahora vamos a enseñar eso un poquito más. Tal vez vos tenés el don de sanidad, o el don de milagro, tengo el don de profecía, pero no necesitamos todo. No mayor que todo, porque el mismo Espíritu, por eso el apóstol Pablo aclara, es el mismo Espíritu, el mismo Espíritu. ¿Aclara o no, Dana? ¿Sí? El payaso, están viendo todo, hermano. El don de profecía, amén. Amén. Dios mío. Aleluya. El don de profecía, después que sigue, Discernimiento del Espíritu. el discernimiento del niño. ¿Qué dice? ¿Tengo tiempo? Sí, tengo 5 minutos. ¿Qué dice el don de? Y acá me voy a detener. Y si el pastor me quiere tirar una soguita, ayudarme en algo, me cuesta a veces ir al apóstol, porque no estoy acostumbrado, pero el apóstol, papá, sí o sí, las intercesoras, los intercesores, los que están en la puerta de la iglesia recibiendo, tienen que tener este espíritu, este don.
Sí o sí. Pedile, anhelale. Si vos estás en el grupo, si vos estás en la portería, anhelá eso. Porque es como un filtro, es como un sensor, me dijo el Espíritu Santo cuando venía. Dije, Jessica, sensor, la palabra. El don de discernimiento es como un sensor. Cuando pasa a alguien con una mala intención, viene con un espíritu, automáticamente siente, la persona se activa eso. Vino con malas intenciones. Y no está ahí. No, alerta, atento los ujieres, atenta la portería, atento los intercesores. Aleluya. Este vino con un espíritu de sana muerte. Este vino con un trabajo de un banda a aplicar sangre en los rincones de la iglesia para cortar, para destruir, para contradecir al apóstol de la casa. Automáticamente, cuando uno, con la mirada de los intercesores, te tienen que conocer. El portero tiene que tener el don. No nos recostemos todo por el apóstol. No, porque tiene el don profético, matemático que le saca. No, error. Sí o sí tenemos que estar vigilando quién entra por esa puerta. Amén. ¿Con qué espíritu viene? ¿Cómo viene vestido? Por eso el apóstol le demos una vuelta. Yo recuerdo, yo estaba en ese culto. Por eso lo tiene a Celso Cañete siempre al lado de él. Vino con un cuchillo, corre, el apóstol estaba predicando acá, en el púlpito, y siempre está sentado ahí. Así está sentado. Como ustedes van a ver. Así está. Y capaz se ve mal todo, pero acá está así. Mirando quién entra y el apóstol está predicando. Si viene uno, automáticamente le pone trancadilla. Está ahí, alerta, vino con malas intenciones. Está guardando, protegiendo la vida del apóstol. ¡No está matando mosca! ¡Ay, Dios mío! Entró un borracho, entró alguien que está malo, está re duro. No, le dejamos que se sienta. Sí, no, todas las almas, todo bien, todo bien. Tengo que estar alerta. Amén. No puede venir así de una a tocar al apóstol. No, Mati, pero es un humano. No se equivoque, iglesia. No se equivoque. Tenemos que tener ese discernimiento del espíritu, guardar a nuestros pastores, Amén. guardar a los diáconos, a la gente que está acá. Porque hay personas que vienen con un espíritu malo, una malicia, a soltar maldiciones. Y nosotros estamos ahí. Y están soltando maldiciones, un gitano, una gitana, vino uno, otro, y están ahí y mueven la mano así, o con un pañuelo mueven así la mano, automáticamente le está soltando algo. Te acercas, ¿qué está pasando? ¿Dónde sos? ¿Quién te trajo? ¿Quién te invitó? Despierta, iglesia. Amén. Ay, Dios mío, me miran raro, pastor, tengo miedo. Me están mirando. Es el don que más necesito que tenga la iglesia, porque también nos dio a nosotros todo esto. Descendimos enseguida cuando se empieza a mover. Amén. Y necesitamos el discernimiento de espíritu. Amén. Que vos podés desarrollar, pero tenés que ejercitar y estar en comunión con Dios. Amén. Y Dios te va a revelar. Y el discernimiento va a actuar enseguida. Amén. Te va a hacer conocer quién entró y con qué intención, como decía. Nosotros entraron con cuchillo, otros con escopeta, pero enseguida el discernimiento del espíritu ya te revela todo eso. Amén. Y por eso necesitamos, eso es lo que más debemos buscar. Pienso yo que la iglesia debe buscar ese don tan precioso que es el discernimiento del espíritu. Y van a ver que van a crecer en el nombre de Jesús. Amén. Por eso, el grupo de intercesión, si no hay grupo de intercesión en la iglesia, se seca. Puede entrar en cualquier lado de ahora. No, pero está el pastor, está el apóstol. No. Por eso necesitan ahí, en la atmósfera, en el ambiente, discernir, orar. Hoy vamos a orar por esto. El Espíritu me mostró que hay personas que están entrando con malas intenciones. El Señor me mostró que alguien está en pecado en el altar. Ay, Alaya Sama. Está atento ahí. Ahí. Y no se va a publicar. Ay, santidad Jehová. No. Ora. Corta. Rompe. Informa. Automáticamente. Cuando entra a una casa,
El que tiene el don de discernimiento entra a una casa y ya discierne qué espíritu está reinando en la casa: pobreza, miseria, gaucho, gil, sana, muerte, leviatán, el que sea. Vos sentí que hay algo en la casa. Amén. Una vuelta entramos con Jessy a la casa de la prima, se sentaron a orar. Cuando entré, pum, 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 todos los focos reventaron. Terrible brujo vivía antes ahí. Dios mío. Discernimiento. Pida ese don. Pida ese don. Cuando está haciendo liberación, dice, puedes discernir si la persona se está haciendo nomás loco, si el Espíritu Santo o el demonio que le está dando. Eso, cuando el don de discernimiento te lleva a la guerra espiritual, sí o sí, te lleva a la guerra espiritual. Espíritu de adivinación, ahí lo podemos ver en Hechos capítulo 16. Eso es importante, hermano. Quiero que explicar, ¿cierto?, a los hermanos cómo es, por qué necesitamos el discernimiento del Espíritu. Porque vinieron dos personas y se sentaron en el segundo asiento, y esas dos personas eran nuevas, y el predicador estaba predicando y decía, recibieron el Espíritu Santo esas dos personas. Y no, eran la lengua del diablo, que eran unos brujos que estaban hablando en su lengua. Y por eso tenemos que saber discernir si es la lengua del Señor o sea la lengua que está hablando el enemigo dentro de la congregación. Tenemos para hablar toda la noche sobre ese don. Por eso el don de discernimiento, lea bien, de espíritus, dice, no de espíritu, de espíritus. Yo puedo distinguir con qué intención viene. Inclusive, si vos venís a hablar conmigo y vos me estás contando algo a mí, automáticamente, si yo tengo el don, estoy sabiendo con qué intención viene a contarme. Si ella me está mintiendo, me está diciendo la verdad. Y ahí es donde uno tiene que actuar sin nada. ¿Sabes qué? No es verdad lo que vos me estás contando. El Espíritu Santo me está diciendo esto. O se enoja, se ofende, o reconoce. Es verdad. Porque no le puede ocultar a nadie. El don de discernimiento, uno te puede vestir como vos querés, hacerle, camuflarle, manipular. Pero el que tiene el don al toque te saca la ficha. ¿Con qué intención? ¿Qué espíritu está manipulando? ¿Con qué espíritu está operando esa persona? En la casa, en la tierra, no está escondido. Ahí está escondido algo. Saquen, levantan ahí y ahí vas a encontrar algo. Don de discernimiento. Amén. Ay, Dios mío, siento la gloria. Después dice el don de lenguas. ¿Quién me ayuda acá? Nix. Ahí está. Bueno, dice, qué gana de vivir, qué lindo que es. ¿Qué dice? El don de diversos géneros de lenguas. En Hechos capítulo 2, vino el Espíritu Santo y cada uno hablaba en lenguas extrañas, idiomas. La palabra relata, y esto lleva mucho tiempo lleva el explicar el don de lengua. Después está el bautismo en lengua. Pero el don de lengua es otra cosa muy diferente al que yo hablo en lengua normal, en el Espíritu. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Este es el don. Vos podés hablar en ruso, vos podés hablar en brasilero, vos podés hablar inglés sin estudiar. Mío, ¿dónde me estoy metiendo? Es el don de diversos géneros de lenguas. Es lo que pasó en el Pentecostés. No es que en el Pentecostés hablaron hablaron idiomas. Lea bien la Biblia. A mí muchas veces me engañaron. Ay, Dios mío. Diversos géneros de lengua. Ahí se activó el don de lengua. Porque dice que la gente que venía afuera escuchaba y entendía el lenguaje, el idioma. Después está la lengua angelical, que habla la palabra.
En Corintios capítulo 14, versículos 27 y 28. Lenguas extrañas, lenguas de fuego. Pero, ¿para qué hablo en lengua? ¿Qué pasa cuando hablo en lengua? ¿Para qué me sirve el don de lengua? Revela misterios profundos de Dios. Los apóstoles recibieron los idiomas en el Hechos capítulo 2. Después está la lengua angelical que intercede en el Espíritu con lenguas de fuego. Esta otra cosa,